Hoy vamos a hablar sobre esto Sobre... de la creatividad y de la Exacto. inspiración y Sí. de Estábamos cortos de ideas y hemos dicho, pues vamos a hablar de las ideas. Sí, en general. las ideitas. Las Mira, estuviese ideitas. por aquí Eder, seguro que también tendría algo que decir. Sí, sí, está muy bien. No, porque además creo que está bien, porque la semana pasada, como hablamos del entretenimiento y todo, creo que queda relativamente ligado. Porque sí que hablamos más de lo que teníamos planteado del arte y de todo esto. Pero bueno, está Y creo que, relativamente ligado. claro, hay un punto muy importante en... Además creo que fue un punto que hizo Eder de que lo que diferenciaba el arte de la artesanía era la concepción, El por qué existe eso. el por qué Para existe empezar. eso. Y yo justamente con esto me quiero volver un poco a mi terreno de mi argumentario. De la idea no es algo exclusivo del arte. La creatividad, la concepción de algo no es algo exclusivo del arte. Entonces, no creo que haya una separación entre es arte o no es arte por el simple hecho de que haya existido una concepción o una idea o una o un o un objetivo en sí. Ujú. Es que lo que pasa, yo es que ya para empezar no estoy de acuerdo con lo que decía Eder, por lo que ya de base no de esto, porque él lo asociaba todo mucho a la intención del autor y eso es lo que hace que el arte sea arte, cuando creo que para nada es eso. El arte es arte cuando la gente lo absorbe como tal. Tú puedes hacer, tú puedes hacer una obra, lo que sea, en el que pongas mucho sentimiento y pongas mucho de todo lo que tú creas que deberías ponerle, que si la gente no lo ve o no lo entiende o no lo siente, ponte como quieras, pero no es arte. Exacto. Ponte como quieras, es que me da igual. Es que si Mira la gente Batman no lo contra ve, no lo Superman, siente, ¿no? ¿Mm? Mira Batman contra Superman, ¿no? Por ejemplo. No, pero Ese es bueno, un con ejemplo. lo que quieras. El estatus de arte es por cómo la gente consigue conectar con eso, no porque el creador quiera. O Sí. todo lo contrario, puedes crear algo sin ninguna intención de meter nada tuyo, no lo haces de manera consciente, no estás en plan, no, estoy hablando de este tema en concreto, sino que creas algo porque te aburres simplemente y a lo mejor la gente dice, uff, esto es mega profundo y esto me llega hasta el fondo y tú sin tener esa intención de crear arte, a lo mejor lo estás haciendo. Porque es más sobre el cómo la gente lo absorbe más que la intención del autor. Se puede ir a tomar por ahí. Que El autor crea. fuck the autor. El, tra- El el libro trabajo de Moja. Que le el, den al autor. el trabajo del autor como mucho es identificar qué es eso que la gente quiere sentir o identificar cómo hacer que la gente sienta. Eso Es que sí que es yo al trabajo del final el autor. trabajo de un artista, o sea, no Pero, le diferencio tanto de una artesanía, solo que se le quiere dar esa etiqueta de arte para darle un valor extra. Un valor que le estamos asignando. Es como el asignarle el alma a una persona. Decir, esta persona tiene alma, esta otra no. Te lo estás ya. inventando al final. No, tú no tienes ninguna prueba de que eso exista. Igual que pues hace 2 siglos o menos a los negros se les decía que no tenían mi arma, Arma. no tenían alma, o los animales, o las plantas. Bueno, las plantas creo que hemos llegado al punto de que no, las plantas no tienen alma, ¿no? Espérate, a ver qué pasa en un futuro. Pero el hecho de crear esta concepción de algo intangible e inexistente que le queremos dar a una creación, realmente tú puedes decir que una obra artística tiene alma, pero tú no puedes decir que esta silla tiene alma, porque estás creando esta diferenciación entre artesanía y arte. Es que yo lo del alma tampoco lo... O sea, Ya, veo ya, es por un dónde poco vas, cogido. pero no tan... Un poco más cogido con pinzas esto del alma, sí, sí. Pero quiero Pero decir, bueno, sí. tú cuando creas algo,
tú ya tienes una serie de datos en la cabeza que te ayudarán a ver si eso que estás creando la gente los verá como arte o no. O sea, tú no Depende creas también nada. de quien lo vea. Es lo que comentaba antes. Bueno, o que alguien. Un ingeniero va a ver una cafetera como una obra de arte y un tío y un cafetero no. O sea, yo qué sé. ¿Sabes? Creo que no es algo negativo, simplemente es que se le quiere dar un valor añadido que solo se le puede dar como audiencia, como espectador. No, el No como autor, sí, por sí, sí, estoy de mucho que acuerdo, se estoy de acuerdo. esfuerce, si no existe una audiencia que lo esté validando, no tendrá ese valor. Ahí estamos. Porque no es como estoy relacionando mucho el arte con la religión, pero me da la misma sensación de que un cura, por mucho que profese una fe, si los otros no se lo creen, no existe esa fe. No Ya es una puede fe decir lo que real. Ya quiera. puede decir lo que le dé la gana, que eso no existe. Ya Tiene puede que decir que haber se le ha parecido el Jesús Yoda adelante, que da igual. y dándole la vuelta. El caso que has puesto tú. ¿Has visto La vida de Brian? Sí. Pues la vida de Brian es alguien que no quería profesar una fe, pero como los demás creen que es una fe lo que está profesando, es una fe. Lo es. Entonces, al Ahí, final, sí, sí, sí. es la audiencia la que tiene que admitir que es un arte. El autor no tiene nada que decir. Él El ni lo autor puede. expresa. El autor es que es totalmente irrelevante. El autor, como mucho, te puede ayudar a entender matices de aquella obra que estás viendo. Te puede ampliar cosas. Te puede decir Exacto. esto para acá, esto para allá. Pero esto de así, nuevo, esto allá. una obra de la que requieras datos del autor para entenderla, no es una. No, te la puedes meter por ahí. Como bien decía Fincher, ¿puedes hablarnos de tu peli? Y él decía, está ahí, mírala. ¿Sabes? Que es que, Ay, es que Fincher sí. no, Lynch, perdón, David Lynch. A ver. Puto amo. Me pega más. Exacto, es como... Además que sus pelis no se entienden nada y él está en plan, míratela otra vez y ya entenderá. Ya tendrá su significado para ti. Exacto. Yo Si no... lo tiene, y Exacto. si no, pues a otra cosa. No buscaba nada más, ya está. Bueno, es el romanticismo este que va ligado a todos estos palabras Pero que, claro, también que nos lo inventamos un poco. ligando un poco con el siguiente tema, con la siguiente parte que quería tirar. Porque al final, eso, entonces, ¿cómo diferencias la concepción de una idea cuando la tiene un artista que cuando la tiene un ingeniero? ¿Sabes? O un arquitecto, por ejemplo, sería como una unión muy bonita de entre las dos. De las Es que dos sí, no, partes, es que ¿sabes? es. Porque es como... O sea, a mí, así yo además lo apunté en plan mis intenciones, porque al final una idea puede ser, por un lado, una conceptualización, que es expresar una emoción o un mensaje, o puede ser una solución. O sea, puede ser, tú puedes tener una idea que es, hostia, esto me arregla el problema que tenía. E incluso... Volviendo al arquitecto, es como el caso perfecto de alguien que tiene que solucionar, que tiene que usar ambos siempre, porque tiene que ser un edificio bonito, o quieres cumplir una estética, quieres cumplir unas funciones emocionales, porque al final es Sí, que el diseño no lo haces pues tiene que evocarte esa grandiosidad. Si es una casa, pues tiene que sentirse hogareño. ¿Como una casa? Como una casa, sí, exacto, sí, tienes que sentirte en casa, pero además tiene que cumplir unas funcionalidades y puedes encontrarte con problemas que tendrás que solucionar. Entonces tienes que trabajar ambos conceptualizaciones de ideas que, por ejemplo, quizás un pintor no se va a encontrar tan a menudo. Como mucho un pintor pues se va a encontrar con, antes, en el pasado sobre todo, se encontraba con la cómo hago yo este color, por ejemplo, porque esta tinta no existe, tengo que mezclar aquí, no sé qué. Ahora es como tienes la escala hexadecimal de colores y escoge el que quieras. Y si crees que alguno no existe, estás loco. Exacto. Automáticamente ya para casa. Deja las drogas si crees que un color no existe. Volviendo un momento, es que iremos y volveremos. A lo de la artesanía y el arte. Que, o sea,
todavía me cuesta creer o me cuesta ver que sean lo mismo, igualmente. Porque sí que por mucho que un señor cafetero pueda ver una cafetera y decir, oh Dios mío, esto es arte, Ujú. a menos que sea una cafetera que se hizo que en plan unidades limitadas a una o a 10 máximo, alguna cosa así. Sí, pero Claro, pero cuando ya es eso, es aplicas el el valor factor, añadido que le estás dando, no es realmente que... O sea, la cafetera no será arte a no ser que tenga eso especial. Es un valor añadido que le estás dando. ¿Sabes? Como tú ahora mismo has hecho, que es una cafetera única porque no se han hecho más como esa. ya, pero ese sentimiento de, oh Dios mío, es muy bonito, esto me está llegando de una manera. Todo eso que te está llegando es lo ligado a la conceptualización de ese objeto. No al hecho de que, ¿cómo lo digo yo esto? Lo- el paso extra de es que esto se va a fabricar en masa Ujú. es lo que lo diferencia de uno a otro. ¿Me explico? No sé. Porque no sé, es que no sé si me explico. O sea, Tranqui, ¿me procesa, procesa. entiendes? No te ¿Ves entiendo, por pero... dónde voy? Que la artesanía tiene esa voluntad extra, ese paso extra de que eso que he creado lo voy a replicar tantas veces como pueda para venderlo. ¿Y el arte no crees que también puede... O sea, tú al final, si tú creas una obra de arte, vas a querer replicar esa obra de arte, no exactamente igual, quizás, pero No, estar en... igual vas a querer replicar conceptos que los quieras rediseñar o partir de lo mismo y crear algo nuevo. Ujú. En cambio, cuando tienes una fábrica fabricando cafeteras, todas son idénticas y no te preguntas por qué todas tienen que ser idénticas, pues porque lo Claro, son, porque pero de la es misma esa manera que pues Hollywood se pone a hacer pelis y tiene un proceso industrial para hacer pelis porque quiere que, yo qué sé, las pelis típicas de Navidad pero por de eso voy mismo al nos pueblo cuesta, y no sé qué, ¿sabes? pero por eso mismo nos cuesta pensar que la última peli navideña de Hollywood es arte. Cuando ves una peli de Ujú. Fincher o de Tarantino, no te cuesta pensar que es arte. Dices, esto es arte, vamos, por supuesto. Pero Claro, pero cuando ves el mismo ¿cuál es la blockbuster, diferencia real ahí? pues Siguen que siendo películas. Siguen usando el mismo proceso para crearse. ya, Simplemente que hay pero un de nuevo más... pero de nuevo no llegan a la gente de la misma manera. Y es la gente la que considera si algo es arte o no. Cuando ves un Claro, blockbuster, pero que por es eso el digo, mismo creo que que has es visto algo cada año, que se ha creado. O sea, a partir del punto que dije la semana pasada, que a partir del punto que se usó el arte para diferenciarlo de la artesanía, para darle ese valor añadido de esto es para los ricos y esto es para los pobres, con el tiempo ha evolucionado para dejar de tener esa connotación. Pero se generó en algún momento por esa necesidad, ¿sabes? sí, sí, No lo digo pero en sentido malo. Lo ya, digo ya, en ya, sentido, no, cualquier artesanía puede ser buena si tú puede ser arte si tú le das ese valor añadido. Eso es lo que me refiero. mm, El hecho de ser artesanía ya por defecto le da la capacidad de poder ser arte si tú le das el valor de arte. No tiene por qué serlo. Pero hay que, tú personalmente puedes asignarle ese valor. Y a mí personalmente me cuesta comprender cómo alguien puede pensar que una silla sea arte, pero a mi hermana le es muy fácil pensarlo eso. Porque ella como ingeniera industrial es algo que le apasiona y ve en la silla cosas que yo no podría ver. Procesos y soluciones y conceptualizaciones que nosotros meros mortales no podemos ver. ¿Sabes? pero vale. Pongamos dos casos. Uh-huh. Una silla. Es una silla
que un sillero, tu hermana, lo vería como lee algo ahí que el resto de los mortales no. Pongamos dos. Digamos que en una opción esa silla la ha creado un individuo que a lo largo de su, llámalo carrera, o a lo largo de su vida, ha creado diferentes sillas sin el objetivo de comercializarlas o de hacer que la gente las use en masa, sino que la ha creado para que exista esa silla. Y el otro caso es alguien que ha creado esa silla, es la única silla que ha creado, o ha creado 2 sillas en toda su vida, y la ha creado sabiendo que esa silla se va a comercializar y que esa silla, el objetivo es que esté en todas las casas del país. La silla es la misma. ¿No hay ninguna diferencia entre los dos? Entre esa silla que ha hecho esa persona... Claro, pero ahí te estás contradiciendo ahí. Estás dando la autoría más poder que el que tiene el... Pero no es... Pero Joder. Pero no es... O sea, creo que el artista no define nada. Claro, pero tú me estabas diciendo ahora que la intención del artista era que se produciera en masa o que solo se hicieran 3. Pero es que esa diferencia... O sea, en eso sí que tiene poder el artista. Porque eso se va a materializar en algo material. Quiero decir, lo puedes ver que se vende. Puede acrecentar las posibilidades de que eso sea considerado arte. Es que no es acrecentar necesariamente. O sea, al final el artista, si es un buen artista y sabe lo que se hace, pues sabrá cuáles son los puntos que tiene que tocar para que eso sea considerado arte. Sí, eso me refería con que como mucho ese es su trabajo, el identificar esas cosas. Pero ya más allá de eso, quiero decir, aquí ya no es sobre la... O sea, sí que es la intención del autor, pero esa intención del autor se materializa en algo que puedes ver. Ya no es cuestión de que el autor te diga, no, esto es arte porque si lees entre líneas puedes ver no sé qué. No, si no lo leo y vete por ahí. Pero en este ejemplo, la intención del autor sí que es algo que puedes palpar, que es la diferencia entre que algo se venda y que puedas comprarlo y que todo el mundo lo pueda tener en casa, y que no, que solo esté en un museo o que solo hay uno o que lo tenga en su casa, en su cuarto. Ahí hay una diferencia clara, que no puedes no verla. No sé, te he perdido, ¿no? Un poquito. Es como... Sí, pero no acabo de entender por dónde vas. Cuando digo que el autor no tienes poder sobre el que algo la gente lo vea como arte o no, porque los matices son muy finos, en el sentido de algo que los elementos que hacen que alguien considere que algo es arte son las cosas que se leen entre líneas o lo que te hace sentir, o cosas muy subjetivas, cosas muy abstractas y subjetivas que puede que la gente conecte con eso o no. Pero en este caso estamos hablando de algo que no es ni abstracto ni nada, que es la voluntad de que algo se fabrique en masa y se venda o no. Yeah. No hay matices ahí que leer. La diferencia está clara. Esto se vende y esto no. Ya está. No, la gente no tiene que decir, no lo entiendo. No, esto se vende, esto no. Ahí es donde sí que hay algo de poder, que es el decidir el cómo se va a distribuir esa obra. Ahí sí que tiene poder el autor, porque es algo que se ve la diferencia entre una y la otra. Pero no, el autor no tiene el poder sobre el que tú puedas ver su trauma de la infancia en la obra o no. Pues lo vas a ver o no, independientemente. No sé si... Claro, estás asignándole más un aspecto emocional al arte. O sea, el hecho de... El arte tiene que estar ligado emocionalmente. Por supuesto. Pero seguro eso, ¿no? Hombre, ¿cómo no?
Una obra de arte te tiene que hacer sentir algo. Sí, sí, sí. Algo mínimamente. Algo. Eso por supuesto. Y ahí es donde digo que el autor vale verga. Porque el autor no puede controlar lo que tú sientes. Exacto. Puede exponer Bueno. algo. Sí, sí, sí. Puede ver qué es lo que la gente quiere sentir. Puede identificarlo si es muy espabilado. Pero luego si lo identificas o no, será algo natural. Ya. Pero en lo de manufacturar algo en masa o no, eso sí que es una diferencia clara. Sí, Y ahí eso es lo que diferencia artesanía de arte. ¿Se puede considerar una diferencia suficientemente tocha o no? Eso no lo sé. Pero esa diferencia existe, no Ya. puedes obviarla. ¿Sí? ¿Me explico, Sí, no? sí, sí, te explicas. Que creo que es por donde iba el Eder. Sí, Que no puedes obviar eso, esa diferencia. claro, es que al final es algo tan cultural que es que está ahí, no Claro. puedes negarlo, la existencia del arte, porque está, no puedo ir diciendo yo, no existe el arte está muerto. No. A ver, No. argumentamelo bien, porque es que la gente considera que el arte existe, entonces no puedes negar la existencia del arte. Claro. Y O sea, ligándolo otra vez con la religiosidad, no puedes negar la existencia de la fe. Puedes negar la existencia de Dios, puedes negar la existencia... Pero la fe existe en sí. Ajá. Y el arte es una forma de fe, entre comillas. Bueno, no sé. Pero Sí, sabes por sí. dónde voy, ¿no? Que Exacto, que eso existe, eso está ahí. Llámalo arte o llámalo tortilla de patatas, pero existe, está ahí. Es la interpretación. Es la... Sí, es el cómo filtras algo y cómo lo absorbes. Entonces, volviendo a lo de tu hermana. Obviamente puede ver una silla o puede ver un mueble o puede ver algo o yo qué sé, o los coches. Yo a veces, a mí me gustan los coches, ver coches en general. Y a veces ves... una obra de arte este coche. Claro, y dices, guau, es que esto es una obra de arte, totalmente. Pero hay una diferencia entre un coche que se haga conceptualmente, que sea un diseño conceptual y esté en un salón ahí de exposición y ya está, con un coche que lo vas a ver en la calle a montones, que todo el mundo lo puede tener y que bla, bla. Esa diferencia existe. Ahora, ¿es suficiente diferencia como para decir que la artesanía y el arte no es lo mismo? No lo sé. No, yo por eso me gustaba ligarlo un poco, porque creo que también, o sea, las ideas están muy ligadas al arte, en el sentido de que si tú quieres elevar algo al arte, no solo tienes que tener la conceptualización de quiero transmitir X, sino que tienes que solucionar los problemas que puedes tener para transmitir eso. Claro. Entonces, claro, para un artista de bellas artes o artes puras, es mucho más fácil porque al final tú trabajas ya con materia prima de las emociones que culturalmente se ha usado siempre para alterar emociones, como es las imágenes, como es la música, como es las historias. Eso al final se ha usado toda la historia para evocar emociones. Pero tú como carrocero, como diseñador de coches, tienes que crear tienes que idear maneras de que esta conceptualización que tú tenías inicial llegue a buen puerto, y si quieres que se considere arte, tienes que tener el extra. Tienes que dar ese extra paso, tienes que darle más vueltas. Tiene un coche para que sea considerado arte, pues aparte de la exclusividad, que es un punto bastante importante, al menos sobre todo lo que es más material. Más que la exclusividad es o sea, el ser único, el ser sí, es que se ha hecho uno, que creo que es algo que también se le puede aplicar, por ejemplo, que es algo que con la música se ha perdido. Bueno, con la música se ha perdido, no, con la música no sé si ha existido. ¿Se podría considerar que en algún momento de la historia la exclusividad era algo importante en la música? Que no era lo mismo que te tocara... bueno, no, que sigue siendo, ¿qué coño? No es lo mismo que te toque Jimi Hendrix que te lo toque una banda cover de Jimi Hendrix. Sí, exacto. Pues igual, una obra de arte, una pintura, el hecho de que sea la única que existe, que sea la Mona Lisa, eso la hace ya más arte.
pues igual esto es un factor a favor de que sea arte. Pero aparte de eso también hay otros factores. O sea, tú puedes hacer, creo yo, ahí ya va a ir más a opiniones según quien lo piense, pero yo creo que tú, si eres buen ingeniero, puedes llegar a crear un coche que se fabrique en masa que se pueda considerar arte, pero tienes que solucionar X mil problemas más que no si fuera algo exclusivo para que este coche se pueda fabricar en arte y siga teniendo las características para que se pueda considerar arte. Seguro. O sea, hacer un Ferrari bien a escala en serie y a escala mundial, y que todo el mundo pueda tener un Ferrari y que sea considerado arte, es una ardua tarea. Bueno, juegas con la mínima ventaja de que es Ferrari y que ya hay como una claro, pero tú imagínate preconcepción de la marca, pero sí. Ferrari fabricara 100 coches al día. No sería Ferrari. Pero sería posible. O sea, en un ámbito ya teórico, si se pudieran fabricar Ferraris tecnológicamente igual de buenos, pero 100 al día, ¿dejarían de considerarse el arte? No, porque yo qué sé, hay Volkswagen Golfs muy buenos. Pero no solo técnicamente en plan, guau, es que sí, y de que lo ves, y ves unas... Puedes asociar un coche a toda una serie de ideas relacionadas con la época en la que se hizo, con otro factor importante, el tiempo. Sí, el tiempo de atrás que queda en la creación. Pero es que ahora me he perdido ahora, quería... El Golf, estabas hablando del... No, antes. Que estabas comentando... el Ferrari en masa. Blancazo, total y absoluto. Sí, no, esto, el ingeniero y el artista. Pero es que, sin haberle dado muchas vueltas a la cosa, yo lo diferenciaría más como que el artista es artista, vale. El ingeniero no tiene por qué ser artista. Puede serlo si quiere y si lo ve necesario. Dicho de otra manera, un buen artista es aquel que es un buen artista. Punto. Un buen ingeniero no tiene por qué tener esas características de un buen artista. Tú puedes ser buen ingeniero porque has ideado algo que igual es feo, pero súper funcional, súper útil y súper maravilloso. Puedes luego tener el extra de decir, no, es que esto lo hago para esta marca súper cara que la gente le flipa tanto y tan como elitista y tal porque es esta marca y tal, y le voy a añadir ese factor, ¡pum! Pero yo qué sé, si tú eres ingeniero que se dedica a crear productos para un 20 duros, para una tienda de los chinos, no buscas en ningún momento el ser un artista. Buscas el ser el mejor ingeniero posible, que es aquel que pueda crear algo de la manera más barata y que la pueda vender de la manera más cara. Pero no... Entonces creo que es más cuestión de qué rol estás tomando en el momento de crear algo. Independientemente de que luego eso que crees pueda luego considerarse arte o no. Eso dependerá de si la gente lo considera tal. Pero, tal. Bueno, no sé. Está siendo un poco denso esto, pero creo que... Como siempre. Pero hay que ser densos, moja. Sí, el primer capítulo hablábamos de algoritmos y de unas ideas espectaculares que esta Sarai estaba en plan que se me explota el cerebro. No pasa nada, nos podemos ir a Cuenca con estas mierdas. Pero no, sí que... sí. Sé por dónde ibas. Entonces, volviendo a lo de los coches, porque es Ferrari, ellos quieren que sus ingenieros tengan un poquito de artista. Necesitan que el ingeniero tenga ese rol extra. Y obviamente que lo hace más difícil porque estás siguiendo dos roles. No tiene más. Pero en cambio SEAT no tiene por qué requerir eso de sus ingenieros. SEAT te dirá que sí. Te dirá que mis ingenieros son todos artistas, pero porque quiere vender. Pero tú no me puedes enseñar un SEAT Toledo y decirme que es arte. Pues temporal. Lo enmarcas y dices, mira, qué bonito. Exacto. Sí.
Y precisamente que los coches son un buen ejemplo, porque es que los coches muchas veces se usan, ya no de esto, se usan como obra de arte. Muchas veces cuando en no son los coches, sino que cualquier objeto en el momento. Si tú vas a hacer una peli, por ejemplo, el atrecho lo tienes que, hasta cierto punto lo tienes que, si tú eres director de arte, bueno, eres director de arte, precisamente. Es como que tienes que buscar el atrecho buscando ese factor artístico que hay en él. No vas a usar... Pero, por ejemplo, metiéndonos en las películas, también tienes el productor. ¿En qué facultad tiene el productor como artista? Realmente, No, si ninguna. Su función es solucionar problemas, básicamente. Pero también tiene que hacerlo con criterio artístico. O sea, un productor es importante en el sentido de que tiene que decidir si vale más la pena cargarse eso o lo otro. Entonces, dentro del criterio artístico, tiene que tenerlo. Sí, pero no... A ver, sí, tiene que tenerlo, ¿eh? Tiene que tenerlo, no. pero a menudo no lo tiene. Claro, porque es como que es más que se deja guiar. O sea, ese criterio lo tienen más las personas que le rodean y él al final tiene que tomar la decisión de decir esto que me están contando es relevante o lo relevante es el dinero o lo relevante es esto o lo otro. Pero quiero decir, un productor, si no tiene un director de arte y un director de foto que le diga cosas, ¿qué va a hacer? No va a hacer una mierda. Claro. Va a hacer un trabajo de... Un buen trabajo en equipo. Lo que pasa es que el productor existe pues porque el cine existe dentro del capitalismo y dentro del... Ahí voy a disentir. Bueno, ya, vale. No voy a estar tan de acuerdo. Porque si no fuera por el dinero, necesitarías igual un puto productor. Porque es que sí, de acuerdo. Si las pelis fueran gratis de hacer, ¿quién te organiza todo ese percal? Pero claro, es más que no sé, la burocracia o lo que tiene que haber dentro, ¿no? Bueno, es más... O sea, yo creo que sería más el... Porque como vivimos en el capitalismo, en una peli, el productor lo que hace, la función que se le asocia es de administrar el dinero. Pero al final el productor lo que hace es administrar los recursos que tiene esa película. Y que no solo el dinero, también son las personas, también son los sitios que tienen que grabar, también son la logística, también es todo eso lo que está administrando el productor. Entonces tienes... Cambiemos capitalismo por la necesidad de la administración y el orden y la organización, porque no puedes hacer una peli a la babada, tienes que organizar. Seguro que puedes ha hecho sí, y a saber cómo ha quedado. Quizás es una puta obra maestra o quizás un ñorro increíble. Estoy de acuerdo. Es que hacer algo gordo, pues sería otra cosa. ¿Qué había por aquí? Había la siguiente parte que me gustaría... Porque algo muy típico de las ideas que se dice es que hay gente que es más... que tiende más a tener ideas. Que tiene talento en tener ideas. Sí. No te me ahogue aún. Muy pronto para ahogarse. Muy pronto. O sea, que hay gente que tiene el talento de tener ideas. O sea... Bullshit, ¿no? Bullshit. A ver, yo ahí soy un poco tintas grises. O sea, obviamente no existe alguien que sea bueno en cualquier campo, sino es que eso lo ha trabajado y machacado. Pero hay factores personales, y ya no digo creados con el tiempo, sino hay gente que nace que es más tímida o más extrovertida o más... Entonces esos factores suman al hecho de que tú tengas unas capacidades u otras, que te sea más fácil. Yo que sé, si eres una persona más observadora, que eso es algo que puedes adquirir o puedes ya... Nos faltaría un neurólogo por aquí. Claro, es que aquí nos estamos metiendo ya en el debate filosófico de si la gente nace o se hace. De si se hace y luego nace. Pero sí.
O sea, en el sentido de si tú naces ya con X factores Predisposición a. de disposición a, yo qué sé. Claro, es que al final es algo tan difuso porque dices, ¿eres genéticamente predispuesto a ser vergonzoso o a ser megalomaníaco? Pero claro, un factor que sea un factor genético también implica que puede ser un factor social. Porque si es genético es que viene de tus padres, y si viene de tus padres es que tus padres te lo han enseñado toda la vida. Entonces yo no sé hasta qué punto hay estudios de niños separados de sus padres que se siguen pareciendo a sus padres. Ya. ¿Hasta qué punto es ético hacer un estudio así? ¿Sabes? Bueno, a ver, a menos que separes a los niños a posta. A ver, vamos a buscar niños huérfanos y a buscar los padres y a ver a cómo son buscar los sus padres y padres. qué se parecen. Porque si en factores físicos obviamente la genética existe, o sea, si tu padre tiene el pelo negro y tu madre tiene el pelo negro, vas a salir de pelo negro. Sí, ¿qué te ¿Qué parece? impide que tus conexiones neuronales sean parecidas y tengas tendencias parecidas a las de tus padres? Pero eso no implica que no puedas aprender a ser más bueno de una cosa u otra. Simplemente que tienes ya una predisposición. Claro, es que yo me pierdo un poquito en el tecnicismo de qué significa esta predisposición y hasta qué punto, cómo de grande puede ser y cómo de relevante puede ser. Eso hace que evite que tenga una opinión muy clara, porque es que no lo sé eso, no lo sé, y me pierdo ahí. Pero sí que estoy de acuerdo con que por mucho que haya predisposición y tal, si luego sin entrenar eso, sin acostumbrarte a que tu cerebro le dé importancia a eso, no... Exacto. O sea, al final, si tú te gustan los colores brillantes y bonitos, vas a tener una predisposición a pintar. Pero si no estás todo el puto día pintando, pues no vas a ser un buen pintor. No. Pero te va a ser más fácil porque ya tienes ese interés, esa facilidad. Porque ya, colores, ya los coges. Ya tienes... por ejemplo, por poner un caso, por poner mi caso, yo siempre he tenido predisposición a que el silencio no me gusta. El silencio nunca me ha gustado, por lo tanto siempre he rellenado ese silencio. Entonces tengo una predisposición musical. En plan, yo siempre he escuchado mucho más de... a mí no me dejes sin música, a mí no me gusta. No estoy bien. Entonces creo que al menos... No, obviamente no soy el puto amo haciendo música porque no he practicado, pero la predisposición musical la tengo porque toda mi vida he escuchado siempre música para ir a dormir, para no sé qué, para no sé cuántos. Siempre he sentido esa necesidad. Entonces sí que hay más chances sería más de que fácil. Lo que pasa es que me falta el esfuerzo de pues cada día darle una hora a la guitarra, cosa que no hago. Entonces, pues estoy con 29 y no... A ver, calma. ¿Sabes? Pero quiero decir, sí, o sea, hay más chances de que seas buen músico de que seas buen jardinero. Sí. O no sé, igual te flipan las plantas, pero o buen, yo qué sé. Algo que se me mueren todas. Son bonitas las plantas, pero se me mueren todas. Pero, vale, hay más chances de que seas buen músico que de... Pero claro, ¿hasta qué punto eso es porque tu madre y tu padre sean tu madre y tu padre y no sean otras personas? Claro, porque al final ves a mi madre y mi padre y ellos siempre han escuchado música, pero ¿hasta qué punto ha sido que a mí me gusta la música porque a ellos les gusta y nací que ya me gustaba la música, o porque ellos siempre me han puesto música? ¿Sabes? Sí. Who knows? Realmente en ese aspecto es como... Es que al final esto va a sonar muy cínico, pero yo veo a mis padres y pienso, es que no sé qué predisposición me pueden haber a qué, ¿no? Porque son personas que nunca he visto en ellas que tengan mucho interés en algo en concreto, más allá de vivir. Bueno, tienen predisposición a vivir. ¿Qué coño? Y ya es algo. Entonces, pues, eso es lo que me hace que me cueste ver que el talento sea algo con lo que se nace, porque es en plan, en ese caso todo el mundo debería tener algún tipo de talento, ¿no?
Es que si también ya naces con algo. yo soy de la opinión de que todo el mundo puede Ajá. cultivar un talento. Todos tienen la capacidad. La cosa es que tenemos un sistema que ha fallado a mucha gente y que no le ha sabido encontrar ese interés o no lo ha alimentado, y entonces pues han dicho paso y se han convertido en adolescentes cínicos que les importa la mierda todo, y eso les ha llevado a adultos pues A raidear disfuncionales. raidear el Capitolio. Pero, no, y además, por la naturaleza del ser humano, y no solo el ser humano, sino de por qué hemos decidido vivir, es como que tienes una ventana muy pequeñita, relativamente pequeñita, en la que identificar ese interés que quieres cultivar. No digo que no puedas pillar un interés con 30 años, o con 40 años, o con 50, sí que puedes. Pero es menos probable que sea un interés que te vaya a acompañar toda una vida. Sí, no sé, pero me da la sensación de que no, de que sí. No estoy del todo de acuerdo. Ya, no, igual porque creo que, o sea, realmente puedes cultivar cualquier talento en cualquier edad, solo que culturalmente y socialmente estamos poniendo barreras a esa... O sea, yo creo que es que hay muchas barreras que cuanto mayor te haces no puedes empezar cosas nuevas, porque hay una tendencia a decirte que ya te deberías haber asentado a partir de X punto. Pero ya Y no que lo ya digo deberías tanto por eso. estabilizar tu vida a partir de Pero, X punto. pero ya no lo digo por eso. Pero ¿tú no crees que si alguien encuentra un hobby a los 50 años, ese hobby no tendrá algún tipo de relación mínima con la experiencia de esa persona durante su adolescencia y durante el principio de su vida? Quiero decir, si con 50 años descubres, yo qué sé, descubres los sellos y la colección de sellos, yo creo que si ese hobby aparece a los 50 años es porque durante los años previos tu experiencia ha hecho que tienda a que eso te guste. Sí y no. O sea, no creo que haya que si alguien, en vez de sellos, voy a buscar algo más. Sí, era un ejemplo un poco raro. Pero... sellos es como algo tan, hostia, sí, tan sí. concreto. Pongamos que alguien con 50 años se pone a estudiar otro idioma, ¿sabes? Se pone a estudiar japonés. Yo qué sé, para decir un idioma. No creo que exista que haya la necesidad de que esa persona siempre haya estado interesada en los otros idiomas, pero sí que creo que hay una relación con ciertas capacidades. O sea, una persona que a los 50 años ha empezado a estudiar otro idioma, creo que ha sido una persona que durante toda su vida ha cultivado cosas relacionadas con el lenguaje. ¿Sabes? O no necesariamente con el lenguaje, o relacionadas con aquello que representa ese idioma que quiere estudiar. O sea, quiero decir, puedes querer estudiar un idioma nuevo a los 50, no por el gusto de estudiar idiomas, sino porque ese idioma... O por la implicación cultural que tiene ese idioma. Ahí está. O sea, yo lo que me refería es que no tiene por qué ser una persona que siempre ha querido estudiar japonés. No. Oli Sarai. Oli. Ha venido Sarai. Hola. No creo, o sea, es que tampoco lo de los idiomas no era un buen ejemplo. Quizás debería buscar algo más concreto para poner ejemplo. Pero lo que me refería es que, por ejemplo, volviendo a la música al final es algo muy parecido a un lenguaje. Entonces, si a ti se te dan bien los lenguajes, tienes más facilidades para aprender música. Aquí hablo a nivel teórico, o sea, a nivel de teoría musical, de escribir partituras y leer partituras e interpretar partituras. Si tú toda la vida la has dedicado al lenguaje y a entender lenguaje, el entender una partitura musical te va a ser más fácil, porque ya tiene unas... O sea, al final es leer y escribir una partitura. Sé que así tirado así a veces es como ¿what? Pero sí que, y al final aprender un instrumento o aprender a tocar o aprender a cantar es como aprender a hablar. O sea, tú al final cómo empiezas es copiando a los demás. Porque tú cuando estudias un idioma, pues lo primero que haces es aprender a decir hola, porque los demás te dicen hola, ¿qué tal?
Pero la cosa, ahí, como ahora Sarai dice, ojalá tocar música fuera tan fácil como aprender un idioma. Lo es. Ay, Bueno, no lo aprender un es. idioma no es fácil. No es fácil aprender un idioma, pero no es igual de fácil porque no solo tienes que aprender a la música, tienes que aprender a usar ese instrumento. O sea, estás aprendiendo a hablar a la vez que estás aprendiendo un lenguaje. O sea, estás otra vez con 2 años aprendiendo a hablar. Porque tus manos, tus mecánicas corporales no han aprendido aún. La memoria muscular. La memoria muscular no está funcionando ahí. Y eso es otra barrera que te estás poniendo. Y también hay una diferencia entre aprender otro idioma que comparte un alfabeto que ya conoces con aprender un idioma que es un alfabeto total. Exacto. Porque la música es como aprender un idioma cuyo alfabeto es totalmente distinto. Exacto. Es como empezar a estudiar ruso. Y yo ahora mismo creo que me sería más fácil aprender música que aprender ruso. Eso te lo digo. Sí. Las dos me serían muy difíciles, ahora mismo, pero creo que hay. Pero por eso, por ejemplo, otro ejemplo, siguiendo ligando con el lenguaje, que es algo que siempre me ha parecido interesante, de que la programación al final también es un lenguaje. Y aprender programación es muy parecido a aprender a estudiar una lengua. Porque tienes una sintaxis, tienes unas retóricas, tienes unas palabras concretas que tienes que usar para hacer X cosas. Es que funciona igual que una lengua y por algo se le llama lenguaje a la programación. Entonces, incluso creo que alguien que se le dé bien estudiar lenguas podría ser un buen programador, en el sentido que podría escribir bien un programa y con lógica. Pero la barrera que existe ahí es la lógica. O sea, la programación tiene una necesidad de solucionar unos problemas que la lengua no tiene. O sea, la lengua lo que tienes que es expresar lo que tienes aquí y tirarlo. En la programación tú lo que tienes que te va a dar un resultado según lo que escribas. Entonces tienes ya otra barrera como la que tenías antes con la música. Y de ahí lo que decíamos antes, de que una idea no es solo tengo una idea, quiero hacer un programa que yo qué sé, que solucione el hambre en el mundo, sino que tienes que tener las ideas consecuentes para que eso se cumpla. Sí. Y tiene que haber todo. Sí. No, estoy Y una cosa que, volviendo a lo que decíamos de si se hace o se sí, nace, ahí. Volviendo ahí. O sea, me has quedado ahí. Porque también un factor que seguro que muchos artistas han pasado, de el quedarse bloqueado, el de, no me viene la inspiración. Como si la inspiración sea algo que llega mágicamente y el día que te cae tienes que tener la libreta al lado para chaca. También tengo una opinión un poco gris en ese aspecto, porque yo he estado en ambos lados. O sea, he estado en momentos de que la constancia y el trabajo es el que me ha hecho sacar cosas y traga. Y a veces, pues, de golpe ha sido como, me ha caído la idea en la cabeza y buscar el móvil y apuntarlo y ras. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es una idea si lo has buscado, si lo has estado ahí tiquitrín? Sí. O te ha caído del cielo. O te ha caído porque estabas, pues, te iba a caer igual, pero tú estabas trabajando. I don't know. No veo muy bien a dónde quieres ir. Ya, es que se me ha mezclado un poco las ideas y se me ha ido las ideas. Lo decías por si esto del síndrome de la página en blanco es algo que le puede pasar también a un no artista. Por ahí va la cosa. Sí. Pero, o sea, al final el síndrome de la página en blanco viene a ser el bloqueo, el no encontrar la solución al problema que tienes tú. Vale. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, el síndrome de la página en blanco es, o por un lado, que no estás teniendo la inspiración, en plan de que, hostia, no tengo una idea que escribir,
o que la idea que quieres escribir no la sabes plasmar en el papel en ese momento. No estás encontrando la manera. Y al final el síndrome de la página en blanco es algo que se pasa cuando pues deja de estar en blanco la página. Escribes cosas y le vas hasta el momento que ¡plas! Y dice Sarai, creo que la creatividad y las musas son un músculo también. Hay que saber cómo darse cuenta de cuando una idea te llega y es buena, de estar despierto y animado cuando algo te llega, de estar currando cada día para que lleguen ideas tan siquiera. Sí, o sea, para ahí iba yo. O sea, no creo que la inspiración sea algo que llega mágicamente, sino que es un músculo que has trabajado y sabes usar cuando es el momento adecuado. Por ejemplo, como artista, al final las ideas son una expresión de emociones. Entonces, como artista la inspiración te llega cuando tienes X emoción. Porque no te va a... Sí, no, claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, a menos que tienes que un aprender a coger esa emoción y que te está sirviendo de inspiración y transmitirla a la idea. Como, yo qué sé, por poner un ejemplo, yo cuando corté con mi novia hace medio año, tuve el momento de inspiración porque fue como un choque emocional, porque llevaba mucho tiempo que yo estaba bloqueado emocionalmente y ese momento fue una patada en la cara emocional y había tanto que fue en plan... Pero al final, o sea, existía la necesidad porque había esa emoción ahí y era en plan, hostia, hacía tiempo que no había una emoción aquí, es como voy a aprovecharla. Pero también es la intencionalidad de yo he ido a buscar, he ido a coger esto y querer sacar una idea, porque esa emoción tú la puedes tener y quedarte en la cama a llorar y ya está. Y como dice Sarai, si estás dormido cada día, no curras, no lees, no escribes, no te llegan ideas a la cabeza en absoluto, estás dormido y aturdido. Correctísimo. O sea, las frases que más bloqueado uno está es cuando tu vida es un encefalograma plano, que vas así. Esos son los momentos de tu vida en que no vas a tener ideas. Pero si te van pasando cosas, si vas viviendo tu vida, si vas experimentando emociones distintas, aunque sean siempre euforia y felicidad, vas a tener ideas. Hasta el punto que toda esa euforia y necesidad sea plana porque te has pasado y le has empezado a dar las drogas y eso te ha creado el encefalograma plano de euforia. Hay que vivir la montaña rusa. ¿Tú qué opinas, Moja? Que llevas un rato callado. Sí, es que no, realmente es porque no sé todo esto hasta a qué cuestión está llevando. No, Vale. charlar. Vale. Es que ha sido como... A las ideas. Es que como cuando lo has puesto en Drive pensaba que lo tirabas más como algo de si el síndrome este de la página en blanco es algo que existe o no. Por eso me había quedado como un poco perdido. ¿Tú crees que existe el síndrome de la página en blanco? Existe el bloqueo. Vale, pues entonces estamos de acuerdo. O sea, yo creo que existe, pero las razones no es que no soy una persona predispuesta a la inspiración. Pero no, espera, no. Igual voy a rectificar un poco. Es que el bloqueo es algo que asume que el bloqueo va y... A ver, ¿cómo lo digo? Que va y viene. En el sentido de, yo creo que el bloqueo es simplemente la falta de ideas, con lo que por defecto estás bloqueado. O sea, quiero decir, no es que tengas que fluir y no puedes porque estás bloqueado, sino que lo que tienes que hacer es cada vez que quieras, o sea, o cada vez que te inspires, ya sea porque lo buscas o porque te cae del cielo, es un desbloqueo. Pero como que el bloqueo es el estado base. Entonces tú vas desbloqueando. Claro, o sea, el estado base de una persona humana es el ir tirando, Exacto. El que tu cuerpo funcione y que sigas viviendo, no que haya... Lo demás es un plus, realmente. Sí, por eso digo que es como al revés automático, básicamente.
Pero Por eso, sí, o sea... Sí, sí, o sea, el bloqueo es constante, entonces tú encuentras maneras de ir desbloqueándolo, pero no... Es de batalla. Dice que tu punto de mira de sobreescribir y crear es siempre de batalla. ¿Qué quieres decir de batalla? De... ¡Ah! ¡Vamos a escribir! ¿O qué? No entiendo tampoco. No entiendo muy bien por dónde va batalla. De batalla. Pero, bueno, eso... O sea, lo del bloqueo también lo quería llevar en el sentido... Si el bloqueo es el estado de batalla, de boxearlo todo. Si el bloqueo es el estado natural, humano, la zona TM que he puesto aquí escrito, es ese punto trascendental de que, hostia, estás en tu momento álgido, en que estás tan metido en tus ideas que lo demás no existe. Es algo, al menos en mi opinión, que se puede trabajar. O sea, no es que... O sea, que se debe trabajar. Tú no llegas mágicamente a la zona. Tienes que ir trabajando constantemente y cuando llegas a la zona puedes detectar tus patrones para poder llegar más fácilmente. Sí. Ahí yo hablo por reciente, porque ayer volví a ver Sol. Y, Vale. se representa muy bien la zona, porque además es como... Dices, vale, sí, ese estado... Yo he estado personalmente en ese momento. Y el protagonista, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. Lo viste ayer, tú. Ya. Es que me acuerdo 22, que es la almita. Y él es... Da igual. El prota. Hostia, es que me sale... Bueno, el prota. Pues el prota Hay uno. al principio llega a la zona sin darse cuenta, porque él está evocando algo que a él le apasionó y no sé qué. Porque además la música que está tocando con el piano, que hace como... se parece mucho a lo que explica él al principio de su primera experiencia con el jazz. Y hay como esa conexión de él está evocando su primera experiencia con el jazz al momento que él llega por primera vez a la zona. Y que... Y zone out. Pero después, al final de la peli, vuelve a ir a la zona, pero a voluntad propia. Él sabe cómo llegar. Él se pone... Soul. He vuelto a ver Soul, la peli de Disney de Pixar. Claro, está de... Que, si no la has visto, míratela. Película. O sea, al final, él vuelve a llegar a esa zona sin apenas esfuerzo. Y yo creo que eso existe, o sea, se puede hacer. Y es más, también me estoy leyendo How to Write a Song de Jeff Tweedy, el cantante de Wilco, que también habla de esto, habla de la zona y habla de cómo llegar a ella y de cómo al final es trabajar, el constante escribir, el constante ir sacando ideas, hostia, esto aquí, esto allá, no sé qué. Llega a un punto que ese patrón te facilita mucho el momento de perderse en el tiempo dentro de lo que estás creando. Es un poco esa memoria muscular, pero un poco del cerebro. Claro, entonces la zona, aquí hilando a donde quería llegar, y que me lo has colocado muy bien tú y no lo había ni planteado. La zona es el piloto automático de las ideas. O sea, es conseguir que la formación de ideas para ti llegues a un piloto automático. ¿Sabes? O sea... Sí. Hacerlo tan fácil para ti que sea algo automático y que funcione solo. Sí, bueno, el piloto automático en el sentido de que cada idea invoque a la siguiente. Exacto. Y que no deje de esto. Sí, lo de la zona estoy muy de acuerdo. Y es lo que dices, Soul lo plasma tan bien. Lo plasma muy bien. Lo plasma muy bien. Y entonces cada uno tiene sus maneras de llegar a la zona y de conseguir, yo qué sé. Yo cuando... Sí que hay esa diferencia entre cuando una idea la buscas o te la encuentras, pero por mucho que te la encuentres, tú ya sabes con tu propia experiencia en qué contextos muy probablemente te la encuentres.
y que no. Quiero decir, es que hay una frase que me gusta mucho qué clichés que soy porque siempre recurro a las mismas personas. De Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. No, Casi. no. Estamos hablando de escribir ahora. Nolan no, por ahí no. Aaron Sorkin, él explicaba, pues le decían, oye, ¿cómo funciona tu método a la hora de escribir una peli? Y él decía que su estado durante no sé qué porcentaje usaba, pero como el 60%, el 60% del proceso creativo es él en el sofá viendo fútbol americano. Ese es ese 60% para él. Porque tienes que encontrar que es aquello que es aquello que hace que tu cabeza esté tan cómoda y tan también en piloto automático que te puedas permitir intentar distraerte a ti mismo con otras cosas. Por ejemplo, lo de estirarte en el sofá y ver la tele para mí es caminar. Yo si estoy caminando, estoy pensando en cosas. Eso es porque caminar es algo tan pasivo y tan indirecto en el que no estás pensando ahora izquierda, ahora derecha, no lo estás pensando. Si lo estás pensando, pues seguro que hay ayuda para ti. Pero el tema es que el no estar pensándolo hace que tu cabeza tenga la necesidad, prácticamente una necesidad de distraerse a sí misma. Y entonces, pues si eres una persona que en tu experiencia de vida te ha gustado mucho pensar en este caso, en crear historias, pues muy probablemente tu cerebro te intente distraer a ti mismo creando historias, creando escenas y tal. Pero si, yo qué sé, si esa mañana se te ha muerto el periquito, pues probablemente estés pensando en el periquito y en si el cielo existe para los periquitos. Probablemente estés pensando en eso, en función de lo que sea. Y yo creo que en cambio, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, me es prácticamente imposible el inspirarme sentado con el PC delante o con la libreta delante y en plan... Yo creo que es imposible. Es imposible, Sí, porque para no... ninguna persona creo que pueda inspirarse con el ordenador delante o con el móvil delante, porque es como un bombardeo de estímulos que no puedes hacer funcionar tu cerebro a ese nivel. Porque yo me he encontrado, muchas veces, si yo intento escribir algo, pero tengo delante del ordenador el Twitter abierto, no puedo escribir porque va a haber alguna otra cosa ahí, yo qué sé. Si tengo musiquita, pues la musiquita pues va sonando y yo ahí me puedo desconectar. Pero cuando tengo estímulos tan claros como es el móvil o las redes sociales, es como, no hay manera. Pero creo que ya no es tanto, y Sarai dice que sí que puede, y a eso voy, a eso iré un momento. Pero el tema es que creo que también influye la expectativa que tienes tú mismo de ese momento. O sea, en el sentido de... Vale, y sé que ibas a ir por ahí, te veía venir, Sarai. Que dice que es tan fácil motivarse con estímulos visuales de otra peli. Claro, pero tú, Sarai, depende de qué redes sociales uses y cómo las uses. Porque yo en Twitter es todo lo que tengo en Twitter, yo casi es política. No tengo gente haciendo cosas guays y dibujos molones y mierdas así, o historias guays. Alguna vez he empezado a seguir gente que habla sobre cine, y eso pues sí que es más inspirador. Pero en general no tengo ahí discrepo un poco con lo que tú dices, porque puedes encontrar inspiración en cualquier cosa. O sea, a veces me inspira una noticia política. Sí, o sea, porque yo me he ves inspirado... una narrativa ahí y dices, hostia, cómo mola esto, pues tal. O sea, quiero decir que aunque por mucho que sigas eso... Pero yo creo que la diferencia aquí está entre... la realidad política eso sí. de la comedia. Sí, exacto, es lo que... Sí. Pero yo creo que la diferencia aquí está entre... Tiene que haber una diferenciación aquí. Entre si esa inspiración la necesitas para crear algo nuevo, en lo que no has pensado antes, en lo que no tienes ninguna idea de la que partir, que no crear a partir de algo que ya tienes. O sea, por poner un ejemplo concreto. Estoy escribiendo un corto.
no es, o sea, a mí nunca se me va a ocurrir la idea de ese corto sentado con el PC delante o con lo que sea delante. Eso no se me va a ocurrir, no me va a ayudar nunca. Para que se me ocurra la idea de un corto, tengo que estar eso, o caminando o haciendo otra cosa que me lo tal. Pero si yo ya estoy en la mitad de ese guión y tengo que crear el segundo acto y ya tengo ideas de las que partir, ahí ya sí que creo que es hasta recomendable que te sientes delante del ordenador. Porque ahí sí que tienes ideas de las que partir y entonces ya es más como crear un puzzle. Eso ya es más como trabajar. Es más un puzzle de decir, bueno, esto así, esto así, es más tal. Pero si tengo que crear una idea de cero, totalmente nueva, algo que no, en lo que no he pensado todavía, no se me va a ocurrir con el PC delante. Ahí voy a discrepar yo también, otra vez contigo, Vale. Moja, porque yo creo, o sea, sí que es verdad que muchas veces ideas te vienen, o sea, estás pensando en tus mierdas y te viene idea, pero eso es porque tú estás trabajando esas ideas en tu cabeza. Pero ¿cuántas ideas de esas se han esfumado porque no las has escrito en su momento? ¿Sabes qué? Porque tú estabas pensando y la siguiente pensaste que era mejor, pero quizás era mejor la anterior, pero como no la tuviste ahí plasmada para verla al día siguiente, pues se quedó ahí. Y eso lo digo desde la experiencia de yo haber hecho mucho escritura inmediata. En plan, sin nada, ponerme a escribir, sin ninguna idea delante, y a ver qué sale. Y a veces han salido truños, y a veces han salido cosas que estaban bien, y a veces han salido cosas que quiero hacer crecer y que quiero hacer más largas. Morning Pages. Sí, es que además es una actividad que el libro de Tweedy lo recomienda. Que más vale que una actividad que hace es tú escribes, eso al menos para escribir poesía, para escribir de historias seguramente es un proceso distinto, pero para escribir poesía él te dice, coge 10 verbos y 10 nombres sin relación alguna y los relacionas, y a partir de ahí intentas crear una prosa, aunque no tenga puto sentido, aunque no tenga puta gracia. De ahí quizás sale algo, quizás ves eso y te sale una frase que dices, hostia, qué bonita es esta frase. Literalmente lo hice yo las semanas anteriores. Y sí, había frases de mierda. Me salieron cosas que pensé, está guapo. Pero una cosita. Una frase que me gusta es que una mente en blanco nos flanqueó y nos dijo que le declaráramos la guerra a la eternidad y declaráramos nuestro calor una necesidad. Y fue como y esto me salió cogiendo verbos random. Pero claro, ahí está el tema. Pero es que ahí está el tema. Estás partiendo de un sitio. Es lo que te decía antes. Pero estoy partiendo de random. No, da igual, ¿sabes? pero ya partes de claro, algo. Pero parto sentado delante del ordenador trabajando. Creo que ahí es donde quería llegar Sarai. Que las ideas te llegan más cuando estás trabajando. Cuando estás rebuscando y vas a descartar 50.000 páginas de mierda. Pero esperando a que te lleguen mágicamente, pues vas a tener 3 o 4. Y seguramente porque para ti el proceso de trabajar ideas es el irte a caminar, ir a darle vueltas en la cabeza, y para Aaron Sorkin es el sentarse delante de la tele y desconectar el cerebro delante del fútbol. Pero, y la falta de expectativa. Es que creo que está ahí el tema. Porque no esperas de ti nada. Y eso es lo que te proporciona esa libertad de que... Porque cuando estás caminando o estás viendo el fútbol americano, no estás sentado en la oficina. Claro, no. pero tú que estés trabajando sentado con un papel delante o con el ordenador delante, tampoco tienes que crearte esta expectativa de que ahí va a haber una idea. Hombre, simplemente pones cosas y a ver si algo... Esa expectativa existe sí o sí porque te has sentado con la intención de hacer algo. Por lo tanto, o sea, quiero decir, tú no te sientas a hacer algo
sin esperar que salga absolutamente nada. En el momento en que clicas una tecla ya va a salir una tecla. Que no, Ya, no... ya. Esa diferencia yo creo que existe. Por eso creo que Aaron Sorkin dice algo que se aleja, o sea, pone un ejemplo de algo que se aleja totalmente de aquello que parece la acción de crear, que es sentarte en el sofá y hacer algo totalmente pasivo. Porque eso hace que permite que tu cerebro no tenga ningún tipo de expectativa y que se pueda ir a cualquier sitio y entonces pues ya haces clic. Lo que pasa es que ese clic no es tan fantástico como parece, tienes que buscarlo un poco ese clic igualmente, Claro. no es, O sea, no es tienes que random hacer un totalmente. trabajo cerebral. Tiene que, Tiene que haber pero, un pero, clic dentro. pero el clic lo buscas porque, porque lo empiezas, porque ves que puede haber un clic ahí o porque tu cabeza te ha llevado a eso, no porque te has sentado con la expectativa de que ese clic... Por eso creo que hay una diferencia entre crear algo de cero, absolutamente de cero, que lo creas sin expectativa de crearlo, que aparece, y crear algo de lo que ya tienes de qué partir. Y ese de qué partir puede ser lo más mínimo absoluto, como si es quiero abrir Pinterest y a ver qué tal. Pues ya hay una expectativa. Hmm. Y esa diferencia yo creo que existe. Si es tan relevante o no, no lo sé. Pero Bueno, yo creo que es más que más igual que sea una expectativa es una manera u otra, palabra es muy más grande. un... ¿Cómo se llama? Es un proceso. O sea, tú puedes tener este proceso, puedes tener otro. Pero sigue siendo un proceso de creación de ideas. ¿Sabes? Sí, es un proceso, ya, obviamente que es un proceso, pero no aparece así de golpe, se Ya. materializa. Mm, Pero es que tú puedes, yo qué sé, obviamente que si yo salgo a pasear y digo, guau, voy a salir a pasear a ver si se me ocurre algo, pues eso ya se parece al sentarte delante del ordenador. Sí, sí. Pero si yo estoy caminando porque tengo que ir a currar y ya está, y porque no puedo volar, ni hay el cambio de yoke instantáneo, sino que tengo que caminar. Pues el simple hecho de que yo esté caminando hace que mi cabeza facilite esas cosas. Sí, 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 sí. Toda la ¿No? razón, sí. Pero es porque tú ya sabes que esto es tu método. Sí, ¿no? Y cada uno Exacto. tendrá el suyo. Pero dudo que el método de alguien sea exclusivamente sentarse delante del ordenador o delante de algo y crear. O sea, No, no, no. no puede ser que solo se te ocurran cosas si las buscas. No. No puede ser la única manera. Ya, ya, ya. O, Que o quizás sí, no sé, quizás tu única manera es salir a pasear de tener ideas. no, claro, por eso. Claro, Esa pero es la que más. quizás para ti es la que más fácil es la que más has trabajado y la que es más fácil. Y para otra persona, pues será la que es más fácil, la que más le ha fluido las ideas. Simplemente. Y entonces, pues es tú por defecto, porque dices, tengo que ponerme a escribir, pues me siento y me pongo a escribir. Pero al final no existe un solo método para conseguir ideas, ni mucho menos. Entonces, pues escoge los que más te gusten y dale. Eso siempre. Preguntilla. Dele a la preguntilla. Dispare. Dispárelo. Oye, hola Blue Moonlight, ¿qué tal? Ahorita. Holita, bienvenido, bienvenida. Estamos aquí hablando de Eh, las ideas. ¿Sabes? Tu ac- proceso de creación musical y al escribir no es el mismo, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí, o sea, yo al escribir canciones tengo el mismo método que escribir en general. O sea, sentarme, escribir y encontrar las palabras. Y normalmente es a modo cascada. O sea, yo cuando tengo la idea y sé por dónde ir es como... Y después el corregir constantemente. La diferencia con la música
La diferencia que creo que tengo yo con la música es sobre todo la melodía. O sea, es encontrar esa unión entre lo que he escrito y la melodía. Y hay veces que, por ejemplo, mágicamente encontré una progresión de acordes que me gustaba y la empecé a trabajar encima de la letra y dije, hostia, esto queda bien, esta queda lo otro, y entonces creé una melodía randomly porque quedaba bien con esa letra. O por ejemplo, en otro caso tengo una canción que yo literalmente estaba yendo en bicicleta, estaba haciendo así en la bici, porque cuando voy en bici pues seguramente era el mismo estado mental en el que está Moja cuando camina. Y empecé yo a tararear una canción. Y a partir de ese taranana escribí una letra. O sea, porque ya me marcaba unas sílabas muy concretas y unas métricas muy concretas que me hicieron escribir una letra. Y entonces desgrané al revés. Hay veces que he escrito la letra y de ahí me salió la canción. Y hay otras veces que la melodía llegó primero y la melodía ya me evocaba el que las palabras fueran unas u otras. Y a partir de ahí decir, vale, el tema va a ser este, va a ser el otro. Entonces ir escribiendo, y sobre todo cuando es al revés, cuando es de la melodía a la letra, sobre todo es páginas y páginas de frases que pienso que pueden quedar bien dentro del tema. Y hay veces que una frase dices, hostia, qué guapa esta frase, pero es que métricamente no te encaja para nada. Tiene 15 sílabas en vez de 7, que es lo que te marca la melodía. Pues para otra canción. ¿Cómo lo haces? Pues otra, y ya está, la descartas. Es lo que hay. Y aparte de otro proceso justamente que me ha pasado muy recientemente y que tú, Saray, y tú, Moja, los dos sabéis, que es que tenía que hacer un storyboard para un videoclip a partir de una idea que o sea, ya había una idea y yo alteré esa idea in situ, en plan, ¿y si hacemos esto? Y entonces esa idea, que tengo que hablar contigo, Saray, esa idea me puse a trabajar con ella sin descanso hasta que llegó un punto que, aparte de la presión, yo creo que te va a gustar, ya vas a ver. Aparte de la presión del tiempo, de en plan, hostia, ya llevo 2 semanas que les dije que les entregaría algo y no les he entregado nada. No solo eso, sino que empecé a mezclar ideas e intenté a ser menos exigente con el tema. Porque yo empecé a escuchar la canción que tenía que hacerle el videoclip de forma en bucle, hasta que ahora la canción la tengo aquí grabada en mi mente. Y la odias un poco. Que no pasará a veces haciendo videoclips, madre mía. Pero en ese punto llegué a cambiar un poco el tema del que quería hablar, pero porque la idea me había evocado a cambiar el tema y a no hacerlo tan estructuralmente lógico. Y las imágenes que me evocaba llegaba a ese punto y tenían sentido con lo que había pensado, y entonces era como pues queda bien. Y además es un videoclip, ¿qué coño? El 80% de los videoclips no tiene puto sentido. No va a venir de otro más. No, y que ya es su naturaleza, ya es la gracia. Pero bueno, tampoco soy muy bueno trabajando bajo presión. O sea, la presión creo que es uno de los mayores enemigos de las ideas buenas. Porque al final, el meter presión, no sé si estaréis de acuerdo aquí conmigo, es el que hace caer a muchos grandes. O sea, yo creo muchos, su primera obra es la más top, porque es la que han tenido más tiempo para trabajar. Porque así, al ser la primera, no sabemos todas las horas que han invertido anteriormente a esa primera obra. Yo qué sé. En cambio, cuando hay unos límites de, hostia, tienes que
pues en músicos tienes que entregarme tu nuevo álbum en un año. A no ser que ya tengas un proceso creativo muy masivo, de tengo 1000 ideas y hasta que no encuentre la buena no me voy a poner, acabas aceptando cualquier mierda. Dices, bueno, tengo que tener mis 8, 10, 15 canciones en el disco, porque si no, no me dan la guita para comer. Yo discrepo un poquito. O sea, a menos que ese límite de tiempo no sea suficiente para dejarte crear algo. Quiero decir, si me pides, yo qué sé, tío, si me pides un disco con 15 canciones y me lo pides para el mes que viene, pues está claro que no. Pero hasta cierto punto yo creo que sí que no sé ya si es tanto la presión, pero el hecho de el tener claro que debes parar de pensar en ese proyecto en un momento determinado. Y yo creo que eso te ayuda a... Porque es que si tú simplemente trabajas en algo sin ponerte a ti mismo, ni que sea, es que ya por defecto ya te lo pones a ti mismo. Si no te pones una fecha o un tope, siempre vas a pensar que se te puede ocurrir algo mejor. A cada Sí, idea o sea, que tengas. ese es el otro enemigo de no poner. Ese es el Y yo enemigo creo de que no ese es... ponerte fechas. O sea, y yo yo creo creo que ese enemigo... los límites temporales son un arma de doble filo. O sea, por un lado pueden meterte una presión innecesaria y que aceptes cualquier mierda. O el no tenerlos, pues siempre te vas a quedar puedo hacerlo mejor si lo trabajo más. Siempre te... ¿Sabes? Pero creo que el poder trabajar bajo la presión y el que aunque tengas un límite, aún así debes tomar la decisión adecuada, eso es lo que te hace ser bueno. Quiero decir, no porque estés bajo, o sea, el estar bajo presión no significa que tengas que escoger cualquier idea que se te ocurra. Simplemente que tienes más presión para elegir la adecuada, pero debes seguir eligiendo la adecuada. Quiero decir, que si tú no eliges la opción adecuada y lo excusas con no, es que estaba bajo presión, da igual. La presión no debería destruirte. Si, bueno, se te tiene que ocurrir bajo presión, pues bajo presión, pero tienes que seguir teniendo que identificar la opción adecuada, la opción buena. Y la presión lo que te trae es la urgencia a hacerlo. Y yo eso sí que es hasta cierto punto positivo, creo. Obviamente puede ser negativo, claro que sí. Pero si eres bueno, lo verás como algo bueno. Esos son los límites. Esto es como... No sé si es lo mismo, pero es lo mismo que crear algo teniendo unos límites preestablecidos o crear algo sin límites. Es mucho mejor crear algo con unos límites preestablecidos. Y yo qué sé, si te haces el videoclip, es mejor que te den unas pautas y te digan que el videoclip quieres que vaya hacia cierto sitio y qué tal, que no que te digan haz lo que quieras. O bueno, haz lo que quieras, que sé, ¿qué voy a hacerte, tío? Y no es lo mismo que te digan, oye, me lo tienes que tener para tal fecha y ya hay una presión ligada con eso, que no que te digan, tú ves haciendo y ya cuando lo tengas no lo pasas. No te va a ayudar eso tampoco. Igualmente, supongo que depende mucho de la persona y de la experiencia propia de cada persona y toda la pesca. Sí, Pero sí. a mí personalmente, No, a ver, que la ayuda, presión me ha ayudado mucho. O sea, y es que volviendo a Tweedy, su libro de escribir canciones, justamente te pone un ejemplo que una de mis canciones favoritas, que se llama You and I, de Wilco, la escribió en 20 minutos, porque le dijeron, tienes que tener una canción ya. Y es como un... ¿Y por qué? Pero claro, él ya tenía todo el trabajo hecho detrás de llegar a ese proceso creativo de... Eso es lo que le hace ser bueno. Exacto. Y porque es bueno, ha sabido sacar algo bueno bajo presión. Pero la presión, hasta cierto punto, la presión te entrena y todo. Claro. ¿Sabes? Sí. Que vayas más Sí, al duro. final, o sea, un mínimo de presión tiene que haber. Porque si no hay un mínimo de presión, la única presión que existe es la tuya propia
y esa puede ser tu mayor puto enemigo. Claro, la presión propia que viene de ti depende de tus expectativas. Eso me pasa a mí ahora mismo. Yo estoy pasando por una época más bajonera que otra cosa en cuanto a temas creativos. Y es porque mi expectativa hacia eso Es tener la es... puta obra maestra y ya. No. Es que no consigo encontrar esa expectativa. Ah, al revés. Es todo lo contrario. En el sentido de, yo qué sé, cuando trabajamos en Adlib, la mejor serie de la historia que se ha llevado ya ¿cuántos Grammys? No, Grammys no, Emmys. Grammys, porque le dan un Grammy a Adlib. Cuando trabajamos en Adlib era un constante de expectativas. Todo el rato tenía expectativas. Todo el rato y quería cumplirlas. Ahora no tengo ninguno. No, obviamente sí que las tengo, pero son más difusas y son menos concretas. Sí, además que si no tienes un proyecto que digas, hostia, esto es el que aquí quiero llegar, no creas es que sí, es la arma de doble filo, ¿sabes? Que si no las tienes, no vas a hacer nada. Y si tienes demasiadas, vas a bloquearte y vas a estar en el constante nunca es suficiente. Entonces es encontrar ese hermoso equilibrio punto medio. Y la presión a veces ayuda a que eso sea menos un problema. Toma por culo las expectativas que tengas, tienes que hacer algo. Y si eres bueno, será algo bueno. Y si eres malo, pues si algún día sacarás algo bueno.